Qué bueno estar juntos en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que la paz de Dios esté reinando en sus vidas y en sus hogares. Una gran bendición y una oportunidad poder escuchar hoy la palabra de Dios, poder meditar y atender a lo que Dios te quiere hablar a ti, a lo que Dios me quiere hablar a mí y todo lo que Dios ha dispuesto para que en este tiempo tú seas bendecido y bendecida. Recuerda que Dios para cada etapa de tu vida, Él envía una bendición especial. Recuerda que Él envía una palabra específica para aquello que estamos necesitando. Entonces te invito para que tu mente esté abierta a la palabra de Dios, para que tu corazón esté dispuesto y todo tu ser aquí concentrado en la palabra de Dios. Amén. Te invito para que oremos, para que nos entreguemos a Dios y nuevamente le digamos al Señor: Señor, háblanos. Te necesitamos escucharte. Dios de la gloria, Dios Padre eterno, grande y sublime, nuestro Padre bueno y misericordioso, seguimos en tu presencia en esta noche ya agradeciéndote por todo lo que nos has dado, Señor, por el poder alabarte, por el poder ofrendar nuestras vidas, nuestro tiempo a ti, y queremos pedirte, Señor, que en esta noche tu palabra venga de encuentro, venga esa respuesta, venga esa orientación y esa guía, más allá de las palabras que sean dadas a ti aquí. Queremos que tu Santo Espíritu viene, Señor, y nos habla a nuestro oído, a nuestro corazón, Padre, y completa, Dios, y da la dirección cierta, Dios, en el nombre de Jesús. Guía, Señor, y habla a estas mujeres y hombres que hoy estamos aquí en tu presencia, Señor, diciéndote que queremos más de ti en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, sea dada la gratitud y la honra siempre a nuestro Dios, y quiero pedirte el favor de que vayas a tu Biblia allá en el segundo libro de los Reyes, y allá en el Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes. Hoy vamos a ver una historia, ¿sí? De algo que pasó en el tiempo del rey Ezequías, ¿sí? Un ataque que él tuvo por parte del enemigo, y es una historia que se ve tanto en el libro de Segunda de Reyes como el segundo libro de las Crónicas. Entonces te pido que puedas estar concentrado en esta historia, porque según esta historia vamos a ir viendo la historia y meditando, ¿sí? Y destacando todo lo que Dios tiene para hablarnos en esta noche. Amén. También te recuerdo, si tienes un papel y lápiz para anotar, sería muy bueno. Nuevamente te recuerdo que la predicación queda guardada en nuestro canal de YouTube, pero es bueno también tener esos textos, y si no, por lo menos anota ahí segundo libro de Reyes del capítulo 18 en adelante, y el segundo libro de las Crónicas del capítulo 29 en adelante, ¿sí? Si querés anotar, igual luego en internet puedes encontrar esta historia buscándolo ahí, historia del rey Ezequías, en Segunda de Reyes y Segunda de las Crónicas. Hoy vamos a leer para empezar nuestra predicación, segundo libro de Reyes, capítulo 19. Amén. Vamos a ir allí al segundo libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 30 hasta el 37. Amén. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 30. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta, ni echará flecha en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Versículo 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo.
Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, como les había comentado, vamos a ver hoy la historia del rey Ezequías, que fue un rey que comenzó a reinar en el reino del sur. Para este tiempo del rey Ezequías, Israel se había ya dividido en dos hace muchos años. Estaba el reino del norte y el reino del sur. Nuestra historia de hoy sucede en el reino del sur, sí, donde ya habían pasado muchos reyes, buenos, malos, y el rey Ezequías se va a identificar como un rey del bien, como un rey que hizo todo lo que le agradaba al Señor, ¿sí? Entonces Ezequías, cuando comenzó a reinar, Ezequías tenía 25 años, es una edad muy madura, ¿verdad?, para un rey ante una nación para gobernar. Y él reinó 29 años en el reino del sur, que también se puede llamar el reino de Judá. Estamos viendo entonces al rey Ezequías. Y el título del mensaje de hoy es Adorar y resistir. Adorar y resistir son dos actos que van a ir muy de la mano, porque cuando tú adoras y entras en adoración, ¿sí?, a nuestro Dios, entonces tú vas a conseguir resistir ante el día malo, ¿sí? Cuando tú adoras a Dios, cuando tú le prestas esa devoción, ese fervor a Él, entonces tú vas a poder permanecer de pie cuando venga la guerra, ¿sí? Tú vas a poder entonces adorar y resistir, vas a poder mantenerte delante del enemigo y también escuchar las orientaciones de Dios. En la Biblia vemos a lo largo, cierto, de las historias de los reyes, aquí en el Antiguo Testamento, que muchas veces estaba la nación de Israel y llegaba el enemigo, llegaban otras naciones a atacar el reino de Israel. Y de muchas maneras Dios respondió a través de sus profetas, hablando directamente a los reyes, pero Dios siempre estaba allí dando la respuesta para cada batalla. Amén. Dios estaba dando una estrategia para cada lucha. Y a veces nos pasa que en nuestro día a día llegan esas luchas, ¿cierto? Esas batallas, y no sabemos cómo combatir y no sabemos cómo afrontar esa dificultad. Entonces yo quiero que hoy nos enfoquemos en pedirle a Dios también que Él nos entregue, que Él nos conceda esa estrategia, ¿sí? Que es esa manera, que es esa forma en la cual vamos a hacer frente al enemigo en nuestras batallas diarias. Amén. Entonces, que no estemos divagando, sino que el Señor venga hoy y nos ilumine en su preciosa palabra. Entonces, cuando el rey Ezequías, allí de 25 años, él comienza a reinar, él empieza a hacer una serie de reformas, vamos a decir así. Él restablece el culto y luego llegará el momento de la guerra, ¿sí?, de la amenaza. Vamos a empezar a ver entonces qué fue lo que él hizo restableciendo el culto al Señor. Recordemos estar atentos para poder seguir la historia y entonces ver esas palabras, esas enseñanzas que Dios va dejando a nuestras vidas. Lo primero que Ezequías hace al restablecer el culto es purificar el templo. ¿Por qué purificar el templo? Porque el templo estaba contaminado, ¿sí? Recordando que los reyes anteriores, que habían sido así malos, habían seguido otros dioses, habían colocado sus ídolos en el templo estaba cerrado, el templo estaba sucio, el culto estaba olvidado. Entonces lo que hace Ezequías es venir y purificar el templo y mandar a limpiarlo y establecer, ¿cierto?, y organizar nuevamente ese culto, esa adoración a Dios, esa adoración que era constante en el día y también una adoración que tenía fiestas y reuniones específicas. Podemos pensar ahora, ¿cierto?, en el culto que se hace en el templo, pero yo creo que Dios nos está hablando la importancia también de restablecer nuestro culto personal al Señor. ¿Cuántas veces sucede que pasan los días, a veces una semana o más, y entonces olvidamos ir al Señor a adorarle, olvidamos ir a ese momento de culto también que es transmitido con toda la iglesia y empezamos a restarle importancia, ¿sí?, o a olvidar la importancia de lo que tiene el culto a Dios, de lo que tiene ese momento de adoración donde nos entregamos, donde escuchamos, donde ofrecemos nuestra vida y lo que tenemos al Señor. Entonces lo primero que vamos a ver es que es necesario
necesario purificarnos, ¿sí? Claramente Dios ha dejado unas estructuras, ¿cierto? Iglesias, edificios, estructura en su parte de la iglesia, y gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que pensar en nuestra parte personal. También tenemos que saber que necesitamos santificarnos y limpiar nuestras vidas y ordenar nuestras vidas y organizar nuestros horarios, nuestros tiempos para poder brindar el culto al Señor. Y entonces lo que dijo el rey Ezequías fue: santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor. ¿Qué quiso decir él con esto? Saquen los ídolos, arrojen los ídolos fuera del templo. Es lo mismo que Dios nos dice hoy: echen los ídolos de su vida. Todo aquello que está queriendo ocupar el primer lugar en tu vida, todo aquello que está queriendo ocultar el poder y la imagen de Dios en tu vida, sácalo. A veces no nos damos cuenta y van entrando algunas cuestiones a nuestra mente que ocupan nuestra mente todo el día, que ocupan nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestra fuerza, y vamos dejando a Dios de lado. Y vamos ocupando todo el día en otros quehaceres y olvidamos al Señor. Claramente es bueno hacer las cosas que nos gusta y no hay problema en eso, otras responsabilidades, pero que jamás le quitemos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, que no lo reemplacemos jamás por otras cosas, personas u ocupaciones. Y pasa algo con el rey Ezequías muy interesante. El papá del rey Ezequías, que era el rey Acaz, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Fue un rey muy malo. Pero el rey Ezequías, aún teniendo ese mal ejemplo de su padre, él quiso hacerlo bien delante de Dios. ¿Qué quiero hablar con esto? Que cuando a veces nuestros padres o aquellos que nos rodean hacen lo malo delante de Dios, no quiere decir que nosotros nos vamos a unir a ellos, no, sino que nuestra decisión de prestar culto, de santificarnos, sí, de purificarnos para el Señor es algo personal, así como el documento de identidad, ¿cierto? Que es personal e intransferible, es lo mismo. Esa decisión tuya, esa bendición tuya es para ti, y esas decisiones también serán tomadas por ti. Por eso es nuestra decisión personal, en lo particular. Y asimismo la salvación. Dios no tiene nietos, cada uno, más allá si tu abuelo fue cristiano, si tu abuela, si tu papá o tu mamá, ahora tú eres una nueva generación y necesitas tomar también esa decisión de la salvación en Cristo, de adorar y prestar culto al Dios verdadero. Amén. Entonces es una decisión de cada uno. Ezequías tomó la decisión de echar fuera la inmundicia y buscar el rostro de Dios de todo su corazón. Te invito ahora para que vayas al libro, si quieres dejas marcado allí en Segunda de Reyes, el capítulo 19, lo que leímos, y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de las Crónicas, capítulo 31, versículo 20 y 21. Igual yo puedo leer para ti. 31, 20 y 21. Dice así: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces él dio la orden, ¿cierto? Llamó a los levitas, como ya les dije, para limpiar el templo, y realmente los levitas fueron y dieron cuenta al rey Ezequías y le dijeron: mira, rey, el templo ya está listo, ya está preparado para comenzar a ofrecer los sacrificios, a dar las ofrendas, a reunir al pueblo. E inmediatamente fue lo que el rey Ezequías hizo. Él no solo restableció allí las condiciones para el culto, sino que él llamó a todo el pueblo. Él hizo un llamado al pueblo y le dijo al pueblo: pueblo de Dios, nosotros nos vamos a alegrar, vamos a alabar al Señor, vamos a dar los sacrificios y vamos a cantar, nos vamos a postrar, nos vamos a rendir delante de Dios. Entonces el pueblo atendió. El rey Ezequías colocó orden, adoró y cantó, y él no tuvo miedo en postrarse. Este fue un rey también, digamos así, humilde. La Biblia dice que no hubo un rey como él, ¿cierto? En cuanto a este sentido, que él se volvió a Dios de todo su corazón e hizo lo sincero delante de él. Y el rey Ezequías, entonces, él sacó también de su hacienda personal, de su tesoro personal, y lo entregó a Dios.
Dios. El rey Ezequías se postró, se arrodilló con el pueblo. Él no se dejó llevar por la corriente de los otros reyes que iban a otros ídolos, reyes que sacrificaban a sus ídolos, no, sino que él se entregó a Dios, él se humilló junto con el pueblo. A veces pasa que nosotros queremos conservar una imagen delante del pueblo, entonces no nos arrodillamos, no oramos, no alabamos al Señor, y esto tiene que salir y tenemos que buscar esa libertad en el Señor para alabar, para adorar sin vergüenza, sin timidez, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a alabarle a Él. Amén. Entonces el rey hizo su parte y luego de esta fiesta el rey tuvo esa orientación de Dios y el rey Ezequías dijo: vamos a celebrar la Pascua, y él mandó la orden por todo el reino del sur, no solo su reino, sino el reino del norte, y dice así la palabra: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y muchas de estas personas, ¿sabe qué pasó? Muchas personas se burlaron de él, muchos empezaron a hacer escarnio de lo que el rey había mandado hacer, pero hubo una parte del pueblo que sí obedeció, hubo una parte del pueblo que se reunió allí en el templo, y estos fueron grandemente bendecidos y prosperados. Y Dios es tan lindo, dice la Biblia en esta historia, sí, que son muchos capítulos, pero dice la historia aquí en la Biblia que Dios fue el que preparó el corazón del pueblo, que fue Dios el que llevó al pueblo a que hicieran lo bueno en adoración, en culto. Entonces, gloria a Dios por esos hijos del Señor que siempre dan una respuesta positiva a la adoración, al servicio, al llamado que hacen los pastores, que hacen los líderes espirituales, de volvernos a Dios. Nosotros nos volvemos a Dios y Él se volverá a nosotros y grandes cosas hará. Algo más, y para terminar esta primera parte de ese restablecimiento del culto, fue que Ezequías hizo alianza con el Señor. Sabemos que la Biblia también muestra algunos errores de los hombres, ¿cierto? En este caso de Ezequías. Ezequías en un momento quiso hacer alianza con Egipto, ¿cierto? Egipto era otra nación, Egipto tenía su rey, entonces ante esas amenazas de los imperios, el rey Ezequías quiso hacer esa alianza, ese pacto con el rey de Egipto como para tener una mayor defensa ante los ataques. Pero hubo un momento en que Ezequías entendió que lo más importante es hacer pacto con Dios, que lo más importante es hacer alianza con el Dios verdadero. Y Ezequías allá en la palabra dice: yo me he determinado. Yo les voy a leer en segunda de las Crónicas, capítulo 29, versículo 10 y 11. Ahora pues, dice el rey Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Y a la vez el rey Ezequías lo que quiso hacer fue nuevamente entablar esa comunión con Dios, porque el pueblo se había alejado. Como yo les dije, el templo estaba ya abandonado, y lo que el rey Ezequías dijo fue: acerquémonos nuevamente al Señor, no se engañen, que nada los engañe, que nada llegue a sus vidas a separarlos, sino vengan todos y entréguense y busquemos como un pueblo unido al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el pueblo se mantuviera unido y diera esa respuesta al llamado de Dios y escucharan a Ezequías? Fue el mismo Dios que estaba llamando, así como Él nos llama hoy a que nuestro culto, ¿cierto? A que tu entrega personal, a que mi entrega la podamos dedicar al Señor con corazón sincero. Entonces el templo fue purificado, el pueblo fue llamado y la alianza fue hecha por parte de Ezequías, y él consiguió entonces junto a adorar. La primera parte de nuestra enseñanza de hoy, recordemos adorar y entregar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos había escogido, Dios los había llamado entonces para ser ministros y para quemar para Dios ofrendas. Amén. Y Dios escogió tu vida, Dios escogió mi vida para estar delante de Él y servirle a nuestro Rey eterno. Entonces, en este momento tan hermoso donde Ezequías hizo la reforma, el pueblo respondió, luego viene
el ataque del enemigo. A veces pasa que cuando nosotros buscamos más a Dios y tenemos, digamos, establecemos, ¿cierto? Estamos estables en nuestra relación con Dios, viene el ataque. Y el rey Ezequías fue atacado por el rey de Asiria, ¿sí? Como leíamos, el rey Sennacherib y Rabsacés, que era el general del ejército, atacaron allí al reino de Judá. Y era tremendo el ataque, porque la ciudad de Judá fue, digamos, amurallada, ¿sí? Fue rodeada por el enemigo. Y este enemigo de Asiria no era cualquier rey, era un rey que ya había conquistado otras naciones, era un rey que estratégicamente había alcanzado a avalar, digamos así, conmover los reinos y que estos reinos se rindieran delante de él, con su general, recordando que también eran reyes, como digo yo, muy sanguinarios en la guerra y que seguían a otros dioses, ¿sí? Que creían a otros dioses, reyes que quemaban a sus hijos delante de otros dioses. Entonces eran reyes totalmente lejos del Dios verdadero. Y yo quiero que tú veas hoy a Dios como Jehová de los ejércitos, como el Dios de los ejércitos que comanda la batalla, como el general del ejército, ese que pelea las batallas por su pueblo. Llévate en tu corazón hoy, Jehová es Jehová de los ejércitos. Él es el que libra nuestras guerras, es el que da la victoria, que tiene en su mano todos los ejércitos del pasado, del presente y del futuro. Es Dios, el que tiene en sus manos los gobernantes, presidentes, líderes mundiales. Es Él y será siempre hecho como Él quiere. Entonces Ezequías, sí, el rey se veía allí atacado y él hizo algo muy especial. Él resistió, él esperó y buscó a Dios para poder resistir. Y a veces diríamos, wow, pero Ezequías había hecho tantas cosas buenas para Dios, para el pueblo, se había dedicado al Señor y viene el ataque. Ezequías no hizo eso, él no cuestionó, la Biblia no registra de que él se puso a pelear con Dios, a reclamarle al Señor, Señor, ¿y por qué? Si yo hice esto bueno por ti, si yo entregué a ti todo lo que tenía y ahora tú vienes y me traes este ataque del enemigo y ahora tú vienes y dejas que yo sea amenazado y que corra riesgo. No, mis hermanos, el rey Ezequías no hizo esto y nosotros tampoco debemos hacer esto. Yo le doy gloria al Señor y, como digo, agradezco por las vidas de aquellos que van a Dios, que son constantes, que permanecen, que a pesar de la lucha, a pesar de lo que viene en el día a día, no van para atrás, no retroceden. Y yo le agradezco porque que Dios nos libre de entrar en eso, ¿cierto? De reclamar, de pelear con Dios. Esto no lo vamos a hacer, de empezar a cuestionar a Dios, de dejar a Dios porque no hace las cosas como nosotros queremos. Jamás sea así en nuestras vidas, jamás sea así en la Iglesia Metodista Wesleyana de Formosa. Amén. Entonces el rey Ezequías resolvió resistir al enemigo. El rey Ezequías no reclamó suponiendo que merecía algo de Dios, sino que él se preparó y todo el pueblo para resistir. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que él consiguió resistir junto con el pueblo? Primero, ellos ya estaban adorando a Dios, entonces ellos ya tenían esa comunión entera con el Señor. Inicialmente nos dice la Biblia que el rey Ezequías sí quedó muy, digamos así, muy entristecido. Él rasgó sus ropas, vistió una ropa de cilicio, como que se manifestó su tristeza, ¿cierto? Él mostró que realmente esto lo había abatido. Pero él fue al templo, él fue a la casa de Dios y él no se dejó avalar. Él en un momento había sido, digamos, se sintió preocupado, sintió un poco de temor, pero ahí, al ir él a la casa de Dios, él encontró la fuerza y la sabiduría y la estrategia para poder combatir. Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías? Él cobró ánimo. En segunda de las Crónicas, capítulo 32, versículos 6 y 8, yo les voy a decir, a leer el versículo 7 y 8, ¿sí? Y vamos a escuchar. Dijo el rey Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con el rey, ese rey de Asiria, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá.
Amén, gloria a Dios. Vemos lo que hizo el rey Ezequías. Él cobró ánimo en Dios, él tuvo sus fuerzas en el Señor y le habló al pueblo y vino a entregar delante de Dios su causa. Sí, él vino y estaba allí en pie con la gracia y la ayuda de Dios. ¿Por qué el rey Ezequías tomó este papel? Resulta que el rey de Asiria, ¿cierto? El rey que estaba atacando a Judá, él daba ¿cómo podemos decir? Un ultimátum a los reyes que él atacaba. Él usaba como un proyecto de debilitar a los reyes que él conquistaba a través de una guerra que la podemos llamar guerra psicológica, ¿cierto? Una guerra psicológica por los mensajes que iba mandando. El rey de Asiria envió una comisión, sí, unos delegados para ir y hablar a Ezequías y hablar al pueblo y dar palabras de amenaza y dar palabras de temor y dar palabras de mentira y así desalentar al pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que habló? Aquí un minutito, por favor. Y entonces, ¿cómo fue esta guerra psicológica que hizo el rey de Asiria contra el rey de Judá? Entonces, ¿qué fue lo que empezó a decir él a los oídos del rey y del pueblo? Tú estás solo, tú no tienes fuerza, tú tienes pocos amigos y los que tienes son muy débiles. Yo vengo porque el mismo Dios me ha enviado contra ti. Yo te prometo cosas mejores si te rindes y dejas de adorar a tu Dios y me sigues. Luego dijo el rey Sennacherib, tu Dios no te puede ayudar. La historia en mi pasado, la historia del pasado ha sido siempre a mi favor y nada habrá que me impida destruirte, nada hará que me impida llevarte al exilio. Entonces esta guerra psicológica fue así. El rey de Asiria empezó a mandar mensajeros, a enviar cartas para generar ese temor en el pueblo. Y entonces el rey Ezequías, ¿qué hizo? Él oró a Dios, pero también fue al profeta Isaías y él comenzó a hablar al corazón del pueblo. Y el rey de Ezequías se humilló delante de Dios y él buscó a Isaías, que era el profeta del Señor. Y eso también aquí es muy importante para destacar. Es importante buscar a Dios y también buscar a los siervos de Dios para pedir oración, para buscar consejo, para buscar entendimiento en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, que nosotros no miremos las circunstancias, sino que miremos a Dios, que fue lo que hizo Ezequías. Ezequías le dijo al pueblo, con él está el brazo del hombre, pero con nosotros está el Jehová de los ejércitos. Él declaró su fe, él declaró al pueblo todo lo que Dios había dado. El rey sabía que lo único que podía levantar al pueblo era declarar la victoria en Dios, no en las propias fuerzas, sino en Dios. Y a veces pasa que vienen palabras y nos dejamos destruir tan fácil. A veces vienen comentarios, a veces vienen cosas que nos quieren abatir, hermanos, y no permitamos esto, sino que recordemos la palabra de Dios, lo que Dios dijo, para que no nos dejemos destruir, para que no nos dejemos restar las fuerzas, sino que recordemos es la palabra del Señor y que nosotros tampoco caigamos en la trampa del enemigo de hablar cosas malas, de decir esa palabra de destrucción contra los que nos rodean, contra el pueblo de Dios. Entonces de un lado estaba Rabsacés y Sennacherib, ¿cierto? Y de otro lado estaba Ezequías diciendo, no seremos vencidos. Sennacherib decía, ese Dios de ustedes no los va a librar, ese Dios mismo de ustedes fue el mismo que me envió a ustedes y esto era una mentira, diciendo, yo ya vencí a otros dioses, a otros reyes, ¿será que ese Dios los va a librar? Decía el rey de Asiria en toda esta mentira. Y él estaba era que blasfemando contra Dios, y él estaba era que hablando contra el rey de Judá, y él estaba era que hablando contra el pueblo de Dios. Y lo que muchos olvidan es que aquel que atenta contra el pueblo de Dios, que atenta contra los siervos de Dios, están atentando directamente contra Dios. Fue lo que pasó con Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos allí en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El apóstol Pablo, cuando antes de ser apóstol, y él perseguía a la iglesia y él creía que estaba sirviéndole a Dios, pero realmente estaba era persiguiendo al pueblo de Dios. Y Dios salió a su encuentro y le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, el que persigue al pueblo de Dios está atacando y atentando contra ese Dios. Entonces, que tomemos esa actitud. Cuando venga la batalla, clamemos, vayamos a Dios, vayamos en adoración, a rendir culto.
al templo, busquemos a los siervos de Dios para pedir oración, para pedir consejos. Y Isaías, que era el profeta, él habló lo que escuchó de Dios. O sea, Isaías también entró en clamor, ¿cierto? Buscando la respuesta de Dios, y vino la respuesta para Isaías, y él fue el que dijo, ¿sí? Recordamos lo que nosotros leímos, que a la ciudad no entrará flecha del enemigo. Dijo, ese rey de Asiria no entrará a la ciudad, y ese rey por donde vino, él volverá. Yo los defenderé, dijo el Señor. Amén. Entonces, cuando el enemigo nos ataca, es Dios el que sale y nos defiende en nuestra ayuda y pelea nuestras batallas. Dios defendió a la ciudad, que fue, recuerdan el texto que leímos inicialmente, que decía así: no entrará en esta ciudad, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Eso lo dijo el Señor. ¿Y saben qué pasó esa noche en el ejército de Asiria? 185,000 fueron muertos. En una noche, de manera fulminante, el ángel de Jehová destruyó a estos soldados, destruyó a la mayoría del ejército. Este enemigo fue avergonzado, él volvió a la tierra, y sus enemigos y sus hijos mataron a este rey de Asiria. Este rey de Asiria, que probablemente estaba pensando en ofrecer, ¿cierto? En sacrificar, en matar a sus hijos y ofrecerlos a su dios Nimrod. Entonces este fue realmente matado por sus hijos, y vemos el poder de Dios, y vemos de tantas maneras que el Señor nos libra. Entonces, mis hermanos, mis amigos, recuerden que para resistir cuando venga el enemigo, para resistir a esos días de batalla, tenemos que tener una vida de adoración, una vida de comunión con el Señor. Si es necesario dejar a un lado lo que veníamos haciendo, dejar a un lado eso que podemos pensar que está mal, ¿sí? Que lo que el Señor nos dice que en desobediencia, eso que algunas cuestiones nos están estorbando, nos están tirando de la presencia de Dios. Entonces, que eso sea quitado y nosotros nos volvamos a Dios, que Dios te recibirá, que Dios hará y hablará a tu vida lo que de su parte viene. Entonces, para resistir, rindamos culto a Dios, no nos atemoricemos. Podemos sí resistir, pues realmente el que defiende nuestra causa y el que destruye a aquellos que nos amenazan es el Señor. Amén, iglesia, amén, mis hermanos y hermanas. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición, y vamos a orar. Vamos a orar al enemigo, a orar a Dios para que el enemigo no nos engañe, para que nada de lo que Dios nos ha dado sea robado, para que nada de lo que Dios nos ha dado, digo robado por parte del enemigo, ¿no? Porque él quiere arrebatar la bendición, él quiere a veces distraernos con otras cosas, y que no sea hecho. Vamos a orar. Yo te invito a orar. Allí como estés, toma una actitud de reverencia, de búsqueda. Bendito Padre, amado Rey, te agradecemos por esta palabra. Gracias, Dios, por esto que tú has dado a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos, Dios, porque tú conoces, Señor, allí lo más profundo. Tú conoces, Señor, todo eso que hemos pedido, que hemos clamado, todo eso que hemos querido en nuestra vida. Y aún conoces, Señor, esos momentos, Dios mío, por los que tus hijos e hijas han pasado. Vengas, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, a guardarnos, a protegernos, a defendernos, así como lo hiciste con el reino de Judá. Hay cosas que a veces no llegamos a entender, no llegamos a ver, no llegamos a hacer, pero pedimos el socorro de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender tu voz y escuchar tu voz, Señor. Que sea tu voz, Dios mío, no la voz de otras personas, Jesús. Padre, no esas distracciones que se den allí a nivel virtual, allí en las calles, Señor, sino, Padre, que seas tú, Señor, el primero en nuestras vidas. Que seas tú, Padre Santo, el que nos guíe, Señor, en esta caminada, que sabemos que no es fácil, Señor, más contigo, Dios, podemos ir allí, Señor, hasta al lugar que tú nos has llamado para estar, Señor, hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, ocuparnos, Dios, invertir nuestra fuerza, invertir nuestro tiempo en aquello para lo cual tú nos has llamado y tú nos has escogido. Bendiga, Señor, fortalece a tu iglesia, que nada, Señor, desuna a tu iglesia, que nada, Señor, disperse a tus hijos, Dios, que nada, Padre Santo, les haga
sentir perdidos ni confundidos, sino que puedan venir y encontrar, Señor, el camino en tu palabra, Señor, en lo que es predicado, en lo que es dado, Señor, en el acompañamiento que tus hijos como ovejas reciben, Señor, que recibimos de tu parte con tanto amor, Señor. Bendigas a tu pueblo, Señor, bendigas a tus hijos e hijas, Jesús. Te alabamos, Dios, porque a través de la adoración, Señor, podemos, sí, Señor, resistir, podemos recibir la manera en hacer frente al enemigo, saber el momento en el cual hay que quedarse quieto y saber el momento en el cual hay que atacar, mas recordando que siempre tú, Dios, eres el que hace el milagro, siempre tú eres el que haces cosas que no podemos explicar, Señor, con razonamientos humanos, cosas que no tienen lógica a los ojos del hombre, Padre, pero que en ti son cosas celestiales, sobrenaturales, en el nombre de Jesús. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y el consuelo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con todos nosotros y con su pueblo. Amén. Dios te bendiga y buena semana.